El Ministerio de Obras Públicas justifica la ampliación de longitud del viaducto de Santa Teresa. Este hecho obligó al Estado a pagar 6.000 millones de guaraníes más de lo previsto. Según el viceministro de Obras Públicas, Walter Causarano, la decisión fue para garantizar la seguridad de los usuarios. En el cruce de la avenida Brasilia con la calle Concordia, a metros de una concurrida universidad, el desprendimiento de la capa asfáltica produjo lo que parece ser algo más cercano a un cráter que a un bache. El agujero, de aproximadamente 3 metros por 4, presenta una profundidad de por lo menos 2 metros. En horas de la tarde, personal de la SAP y la Municipalidad de Asunción procedieron al arreglo del caño y al recapado de la concurrida avenida. El ex barra brava de Olimpia, Adolfo Trote, solicitó que le permitieran vivir en el penal con su esposa, pero ante la absoluta negativa por parte de las autoridades, comenzó a reclutar adeptos para organizar una revuelta en el penal. El rápido accionar de los guardias logró evitar que se produzcan estos incidentes. Finalmente, la justicia determinó el traslado de Trote al penal de Encarnación. 16 años debieron pasar para que la comuna capitalina proceda a retirar los residuos altamente contaminantes del parque Itá Enramada y derivarlos a un lugar donde puedan tener una disposición final ecológica. El director del Medio Ambiente de la Municipalidad de Asunción informó que a partir de ahora se trabajará con entidades privadas para crear puntos verdes donde las personas puedan depositar sus residuos peligrosos. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos decidió no hacer lugar a la petición de 5 estados que solicitaron la prohibición del matrimonio gay. Con esto, las personas del mismo sexo podrán casarse en otros 5 estados del país del norte.